El gran conflicto. El paralelismo entre los capítulos 7 y 8 de Daniel es realmente muy significativo. Dado que el capítulo 8 se reveló cuando ya no existía el imperio babilonio, la similitud o paralelismo viene desde el imperio medo-persa, Grecia y Roma. El capítulo 7 cierra anunciando el juicio en el cielo, mientras que el capítulo 8 cierra anunciando la purificación del santuario. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección Luz desde el santuario. Te damos gracias, Dios, porque nos permites abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender este tema, que pueda quedar claro para nosotros y qué tan vital es para nuestra salvación. Tómate un tiempo para memorizar Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo nuestro sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Tenemos tal sumo sacerdote, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. ¿De qué santuario está hablando Hebreos 8, 1 y 2? Del santuario celestial. ¿Quién ministra ahí? Nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. El objetivo del estudio de este tema es explorar la verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿De cuántos santuarios habla la Biblia? ¿Qué era el santuario que se levantó en el Antiguo Testamento y qué relación tiene con el santuario celestial? ¿Hay alguna relación? Cuando Jesús no regresó en 1844, tal como lo indicaban las profecías de las 70 semanas y los 2300 días, fue necesario revisar las profecías. Y los pioneros encontraron que la segunda venida de Cristo no era la purificación del santuario. Por otro lado, si Daniel 8:14 y el juicio de Daniel 7, 9 y 10 anunciaban el mismo suceso, ¿qué santuario debía ser purificado? Por otra parte, ¿qué juicio pudo haber comenzado en el año 1844? ¿Dónde se encuentra el santuario en la actualidad? En este momento, ¿dónde está ese santuario? Dice Hebreos 8:2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué nos está diciendo? Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo. La nueva versión internacional dice, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Hay un santuario en el cielo. Cristo está ministrando allí, en ese santuario celestial. Al estudiar la Biblia, los adventistas posteriores al chasco de 1844 averiguaron que había dos santuarios. Uno, del que habla Éxodo 20 o 25, 8 y 9, cuando Dios le dice a Moisés que debe levantar un santuario, porque él quería estar en medio de él, y en Éxodo 25, 40 dice, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. Un santuario terrenal
figura y sombra del verdadero, como dice el versículo 5 del capítulo 8 de Hebreos. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado allí en la montaña, en el monte. Y el versículo 2 que ya leímos anuncia al santuario celestial levantado por Dios mismo. En el primer santuario, allí que se levantó en el desierto, Dios expresó claramente cuál era el propósito: estar en medio de su pueblo. El primer santuario y los templos que le sucedieron hasta el año 70 después de Cristo se construyeron siguiendo el modelo que Dios le mostró a Moisés. En ellos se representaba al verdadero Cordero y sumo sacerdote. Allí, en el santuario, todo lo que se hacía, las fiestas solemnes, todos los servicios ceremoniales, apuntaban, describían el plan de salvación. Por medio de esas figuras, Dios ilustró a su pueblo cómo es que se proponía salvar al ser humano de su pecado. En primer lugar, Jesús se ofreció por nosotros para quitar la culpa de nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en segundo lugar, intercede por nosotros, librándonos del dominio del pecado y asegurándonos la salvación, tal como dice el capítulo 7 del libro de Hebreos en el versículo 25. Miren, este versículo 25 dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Para interceder por cada uno de nosotros. Este santuario, tal como vemos en el santuario del Antiguo Testamento, una vez al año debía ser purificado, y esa fiesta era conocido como el día de la expiación. Levítico 16 y Levítico 23 nos hablan acerca del día de expiación. En el capítulo 16 de Levítico describe en qué consistía el día de expiación. Dice el versículo 16, primera parte: así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y describe el paso a paso, cómo es que se seleccionaban 2 machos cabríos. Por suerte, uno debía ser sacrificado y el otro no era sacrificado. La sangre del macho cabrío sacrificado, con esa sangre el sumo sacerdote expiaba, limpiaba todo el santuario y simbólicamente retiraba del lugar santísimo, esa es la figura que presenta, todos los pecados acumulados allí. Y esos pecados simbólicamente eran cargados sobre el macho cabrío que estaba con vida y posteriormente era arrojado al desierto. Hay quienes dicen que nosotros, al afirmar esta figura del macho cabrío cargando con todo el pecado, estamos desestimando a Jesús como el que pagó nuestra deuda. Jesús pagó nuestra deuda, cargó con nuestros pecados, pero el responsable último, el que va a ser destruido, es Satanás, cargando todo el mal que ha causado. Pero Jesús nos rescata a nosotros de la condenación de la muerte. Aunque los israelitas eran perdonados al presentar sus sacrificios, su culpa era transferida al santuario. Esa es la figura que se muestra. Y por eso es que había la necesidad de un día de expiación. Miren, ayudémonos con la diapositiva. ¿Qué cosas debían suceder en ese día de expiación? Cada uno debía afligir su alma. Arrepentimiento, confesión de pecados,
no se realizaba ninguna actividad secular, era un día de reposo. El sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, no con las manos vacías, sino con la sangre de ese macho cabrío. El arca, el velo y el altar de oro eran purificados con la sangre del macho cabrío que había sido sacrificado. Otro macho cabrío vivo llevaba las iniquidades a tierra inhabitada. Quedaban finalmente limpios del pecado tanto el santuario como el pueblo. Todo quedaba completamente limpio. Ese día el pecado había sido simbólicamente eliminado de allí del campamento. Si alguien no se afligía ese día, arrepintiéndose de sus pecados, era cortado, como dice Levítico 23, 29, 30. Y ese también tiene un mensaje. Y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, en el juicio. Quien no acepta a Jesús como su Salvador, no se arrepiente de sus pecados, será cortado. Su destino se sellaba ese día. De igual modo, al acabar la purificación del santuario celestial, nuestro destino quedará sellado. Mientras tanto, como dice Hebreos 3, 14, 15, hoy es el día de afligir nuestras almas, el día de arrepentirnos, el día de tomar la decisión de aceptar a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ese día de expiación era el día del juicio, que está anunciado en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Daniel 7 y Apocalipsis 14 hablan acerca del juicio. Daniel 14:7, según la versión Dios habla hoy, dice: decía con fuerte voz, temed a Dios y dadle alabanza, pues ha llegado la hora en el que ha de juzgar. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Ha llegado la hora. El juicio es un tema prominente en toda la Biblia. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Jesús dijo en Mateo 12:36: los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Primera de Corintios 4:5, allí el apóstol Pablo añade: iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Y Apocalipsis 14:7 dice: ha llegado la hora del juicio. Allí en ese juicio se separan los dos grupos, las ovejas de los cabritos, como dice Mateo 25, o las vírgenes fatuas de las prudentes, de las insensatas, los dos grupos. Pero ¿acaso no se realizará el juicio cuando Jesús venga a la tierra? Primera de Corintios 16, Primera de Crónicas 16:33 y Segunda de Timoteo 4:6. Cuando Jesús viene, ejecuta el juicio. Dice Apocalipsis 22:10 que Jesús viene para dar su pago a cada uno. Leemos en el versículo 10 lo siguiente, o el 12. Dice: miren, vengo pronto, dice Jesús, Apocalipsis 22:12. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿En qué momento se decide quién es el que recibe la corona de vida y quién no? ¿En qué momento se decide quiénes participarán de la primera resurrección y quiénes de la segunda resurrección en el juicio? Allí se decide, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La hora de su juicio ha llegado. Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos
han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, si no antes, habrá terminado el tiempo de gracia. Y por eso es que se dice en Mateo o en Apocalipsis 22, ¿no? Dice en el 11, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose, deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Pero en esta obra del juicio, ¿no?, tenemos un sumo sacerdote que es misericordia y justicia. Isaías 16:5 dice, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 nos habla acerca de el sumo sacerdote que tenemos. Uno que ha sido probado en todo y sin pecado. Uno que nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La observación de Pablo en Hebreos es mantenernos firmes. Dice, acércate con confianza, nunca te rindas, centra tu fe en Jesús, muestra nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, es quien nos da esa garantía, es quien nos invita a nosotros a acercarnos a Él. Al mirar dentro del atrio, vemos sangre en los cuernos del altar de bronce. En el lugar santo, vemos sangre en los cuernos del altar del incienso. Contemplamos la sangre rociada sobre la cortina frente al propiciatorio. Todo eso sucedía en el santuario terrenal. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. La buena noticia del lugar santísimo es que allí tenemos al sumo sacerdote. ¿Qué nos dice el versículo 16 de Hebreos 4? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El versículo 14 dice, por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. La buena noticia del lugar santísimo. ¿Y por qué es tan buena? Porque Jesús, nuestro abogado, es el que está allí defendiendo nuestra causa. Él es el abogado intercesor. Hebreos 7:25, que ya leímos, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viniendo siempre para interceder o viviendo siempre para interceder por ellos. Hay un santuario en el cielo. Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. De una vez para siempre, Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto por el pecado. Su ministerio sacerdotal en el santuario celestial nos santifica. Ahora, habiendo entrado en el lugar santísimo, permanece como nuestro abogado en el juicio, tal como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. La obra de Jesús en el santuario celestial nos enseña una comprensión clara del plan de salvación, las exigencias de la ley de Dios, el precio infinito de nuestra salvación, el camino que Jesús abrió para llegar al Padre, la seguridad de poder acercarnos con confianza a Dios. Dice el mismo Hebreos en el capítulo 6, en los versículos 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma
una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pronto el juicio terminará y Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Luz desde el santuario. Existe un santuario celestial. Jesús es nuestro sumo sacerdote que está allí intercediendo por nosotros. Juan en su primera carta lo presenta como nuestro abogado. Él está intercediendo y ofrece su sangre. Él ingresó a ese lugar, al santuario celestial, como nuestro precursor. Y Él anhela que todos nos acerquemos confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que quiere perdonar nuestros pecados y cubrirnos con su manto de justicia. Luz desde el santuario, salvación desde el santuario. Amén.